Bueno, entonces revisen los videos que dejé en la página, que son 2 de enzimas. Por favor, no dejen de revisar el tema de cinética química, de la constante de Michaelis y la velocidad de reacciones de las enzimas con el sustrato. Eso lo van a encontrar en Harper, ¿de acuerdo? Es decir, el hilo conductor del tema de enzimas es Harper. Así que, si quieren tomar el libro, tomen ese como referencia. Wolf ayuda muchísimo, ¿sí? Para orientarte en el tema, pero Harper habla más de cinética, habla más de patología y todas estas cosas, ¿no? El de mioglobina y hemoglobina, acuérdense que yo les prometí que les iba a subir un documento que tenía que ver con las proteínas de estructura cuaternaria. Entonces, mioglobina, que es la de estructura terciaria, que es la que almacena oxígeno en el músculo y le aporta el oxígeno, que un poquito hoy vamos a hablar de eso, le aporta el oxígeno al músculo ante el trabajo muscular, y la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria de las proteínas, una proteína compuesta, compleja, porque tiene hierro, porque tiene un grupo M, que se llama el grupo prostético, bueno, que se ocupa de transportar el oxígeno, ¿no? Esa es la clave. Entonces la hemoglobina contenía los glóbulos rojos y la mioglobina, estructura terciaria, en los músculos, en los tejidos, ¿de acuerdo? A ver, la función de la mioglobina podemos asumirla como una molécula de almacenamiento de oxígeno. Y la de hemoglobina es una molécula que el rol que tiene principal es transportar el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, le dan una miradita a esos videos, le dan una mirada de enzimas, a los 2 de enzimas, cualquier cosita. Estaba viendo la agenda, eh, a ver, el calendario. Si mal no recuerdo, ustedes rinden de parcial el 17, así que el lunes es feriado, así que estamos complicados con ese día. El tema que vemos hoy es el último, que va a ir incluido en el parcial, que se llama metabolismo intermediario, ¿sí? Que lo que voy a tratar de hacer en la clase de hoy es mostrarles un resumen de manera integrada. Si hoy es la última clase, Facundo. De manera integrada, cómo el cuerpo maneja el metabolismo de todas estas moléculas que hemos visto, ¿sí? Y van a sentir hoy, de manera formal, que yo tomo temas que ustedes han visto en biología celular, como es el ciclo de Krebs, la síntesis de ATP, bueno, todas estas cosas que ustedes ya vieron con la materia de profesión negreta en biología. Bueno, un poquito también la bioquímica se ocupa de esto, toma esto, ¿no? Lo que sí les voy a recomendar es que, por favor, metabolismo intermediario, lo tomen como hilo conductor, como libro de referencia, el Harper y después el Feducci, ¿sí? Y si tiene algo del Wolf, el Wolf es como una vista del tema, es muy superficial. Así que vean metabolismo intermediario de Harper, por favor, de Harper, ¿sí? La clase de hoy también toma como hilo principal este libro, ¿de acuerdo? El libro de Bioquímica Médica de Harper. Bueno, ¿les parece que avancemos con la... Siempre me preguntan lo mismo, ¿cuál es el capítulo? No sé, chicos, búsquenlo entre ustedes. Ayúdense entre ustedes. Eh, Miren, van a ir viendo que las diapositivas que tengo casi tienen el nombre de los capítulos, así que lo van a encontrar. Hay un capítulo que se llama Metabolismo Intermediario, que integra todo, ciclo de Krebs, metabolismo oxidativo, que es cadena respiratoria y síntesis de ATP, y después la última diapositiva que les voy a presentar ahora es, eh, es una vista de la integración del metabolismo, tomando como hilo principal, hilo conductor para estar orientados los hidratos de carbono, pero ahí les voy a contar por dónde entran los lípidos y todas esas cosas. Lo que sí quiero dejarles en claro es que
No es propósito del parcial que ustedes sepan las ecuaciones químicas de los ciclos que les voy a mostrar ahora, pero sí que sepan cómo comienzan y qué producen, ¿eh? ¿Cuántos, cuántos ATP producen? eh, con qué molécula comienza el ciclo de Krebs, los equivalentes reductores, cuántos ATP producen. Bueno, ya les voy a contar un poquito en detalle eso. ¿Les parece que ya avanzamos con la presentación, con la clase? ¿Les parece, chicos? ¿Tienen alguna inquietud? Que mientras tanto voy a buscar para compartir. ¿Alguna inquietud, chicos? Mira, el ciclo, ¿cómo decirte? No las ecuaciones químicas. O sea, esto va para todos, ¿sí? Las ecuaciones químicas de estos ciclos, yo no les voy a preguntar la fórmula química del ácido láctico, ¿no? Pero ustedes tienen que saber, o de la acetilcoenzima, ustedes tienen que saber que la reacción comienza con acetilcoenzima A y oxalato. Esa es la primera reacción del ciclo. Pero no conocer las ecuaciones químicas. No es momento de esto. Recuerden que esta clase viene a dar una integración, eh, viene a dar una integración de todo el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Sería eh, unir toda la materia para ir cerrando el cursillo, ¿de acuerdo? Sí, como quienes reaccionan, yo les voy a decir qué es lo importante. Ahora, quiénes reaccionan y qué producen o cuál es el balance total, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Bueno, miren, chicos, vamos a comenzar. Yo les estoy compartiendo ahora el ciclo de Krebs, ¿sí? También ustedes van a encontrar que en algunos libros lo nombran como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es exactamente lo mismo. Eh, el ciclo de Krebs, ustedes ya saben, en biología lo han estudiado, dónde sucede. Esa otra cosa que es de valor para el parcial. ¿Dónde suceden las vías metabólicas, ¿no? Que yo voy a mencionar ahora. Pero eh, ustedes ya en biología han tenido la oportunidad de trabajar, porque ya están cerrando el programa, así que sé efectivamente que así es. Eh, Todas las vías que yo voy a presentar ahora, nada más que en primer año ya vamos a verlas en detalle paso por paso, punto por punto. Pero ustedes tienen que entender lo siguiente, chicos. Eh, Uno cuando habla de el metabolismo del ser humano, o el metabolismo del cuerpo, en el cotidiano te dicen, bueno, mira, hay que hacer ejercicio aeróbico, cuidado con el anaeróbico, o por ahí hagamos una rutina de anaeróbica, ¿vieron? Todas estas cosas en el gimnasio, hacer cycling y todas estas cosas en el deporte, ¿no? Entonces, generalmente en algún momento te dicen, bueno, mira, hay que mejorar el metabolismo oxidativo. Eh, También sucede que en el cotidiano, eh, con mayor frecuencia, las señoritas que cuidan la piel o que por ahí nos ocupamos de nuestro cabello, eh, buscamos productos que dicen con antioxidantes. Por ahí también encontrás, bueno, las cremas, ¿no? Las cremas faciales vienen con antioxidante, con vitamina A, vitamina B, y bueno, nombran una serie de vitaminas. Entonces, eh, esto que voy a decir ahora, como yo siempre digo, en el margen de la hoja anótenlo. Las vitaminas es un capítulo que vamos a trabajar en primer año, pero es necesario que ustedes sepan que las vitaminas son moléculas, son compuestos químicos que deben ser provistos por la dieta y que el cuerpo, si bien los usa en pequeñas cantidades, eh, el déficit de las vitaminas provocan patologías en medicinas, las hipovitaminosis. Existen algunas hipervitaminosis también, muy poco frecuentes, pero bueno, ustedes tengan en cuenta
el hecho de que las vitaminas son las coenzimas. Cuando revisen el video de enzimas, ustedes van a poder observar que muchas enzimas, para que intervengan en una reacción, simplemente ella más el sustrato constituyen el proceso químico. Pero hay algunas enzimas que necesitan un segundo cofactor, un segundo sustrato. Este segundo sustrato se llama coenzima. Y ahí es en donde aparece el rol de las vitaminas. Las vitaminas son cofactores, son coenzimas, son sustratos secundarios obligatorios para determinadas enzimas. Muchas de ellas, ustedes habrán visto en biología el NAD y el FAD. Creo que sí, seguramente lo han trabajado en biología. El NAD y el FAD, ¿sí? Que son vitaminas del grupo B, lo han estudiado oxidado y reducido. Bueno, anoten este concepto chiquitito, hipovitaminosis e hipervitaminosis, ¿sí? Son los dos extremos. Anoten este concepto muy chiquitito. En una reacción química, por favor, anótenlo tal cual yo se los estoy diciendo, después ustedes le ponen más texto del libro. En una reacción química, en donde sucede un proceso de oxidación, ¿y qué significa oxidación y qué significa reducción? Cuando cambia el estado de oxidación, la valencia de algún elemento en las reacciones químicas, pueden suceder por dos fenómenos. Uno, recuerden que los enlaces y las valencias están relacionadas con los electrones de valencia, ¿sí? Entonces, cuando una molécula cambia su estado de oxidación, su valencia, está bueno lo que decís, Facundo. Ahora lo voy a poner yo con mis palabras, ¿sí? Sucede un fenómeno. Si una molécula en el proceso de la reacción química va a perder un electrón, debe existir sí o sí, y de manera irrevocable, otro que a ese electrón que esta molécula liberó, lo acepte. ¿De acuerdo? No pueden suceder reacciones químicas en donde se liberan electrones y que quedan sueltos. Tampoco pueden existir reacciones químicas en donde de la nada toman un electrón sin que nadie lo haya cedido porque están ahí. No es así. Entonces, ese fenómeno, el fenómeno de que cuando un compuesto pierde un electrón, otro lo debe aceptar, eso es un proceso de óxido-reducción. Esas son las famosas reacciones de óxido-reducción. Entonces, fíjense en hacia dónde voy a ir con este tema. Así como comenta en el chat Facundo, yo generalmente uso una reglita para acordarme, que es mía nada más, o sea, me sirve a mí, se las comparto, y que es la palabra grupo. A ver, se los voy a escribir acá. Miren, les voy a poner en mayúscula las palabras, las letras que me sirven importantes a mí. La palabra, perdón, era con grupo, así. Ahí está, grupo. Anótelo en el margen de la hoja y ahora les comento qué significa para mí en el pensamiento. Esto me ayuda a no olvidarme. Claro, tal cual, como dicen en el chat. Grupo. El que gana el electrón, el que lo acepta, es el compuesto que se reduce. ¿De acuerdo? El que lo pierde al electrón es el que se oxida. ¿No? Entonces, por ahí, viste que te dicen, bueno, pero ¿quién es el que se reduce? ¿Quién es el que se oxida? Bueno,
para mí me sirve pensar en la palabra grupo. El que gana el electrón es el que se reduce, el que pierde es el que se oxida. Entonces, esto que yo les estoy comentando lo llevo al metabolismo del cuerpo. En el metabolismo del cuerpo, nuestras vías metabólicas, en resumen, lo que hacen es que suceden reacciones químicas, los compuestos van cambiando, pero también en ese fenómeno se van oxidando y reduciendo. Por lo tanto, de una manera muy general, yo puedo decir que el metabolismo del cuerpo involucra procesos de óxido-reducción en donde a lo largo de los procesos, a lo largo de toda la secuencia de reacciones químicas en el metabolismo de nuestro cuerpo, se van transfiriendo electrones. Estos electrones, anótenlo ahí como una palabra clave, se los conoce como equivalentes reductores. Un electrón se lo conoce o se lo nombra como un equivalente reductor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos tenés en un proceso y vas mirando las reacciones químicas y un electrón va cambiando de una molécula a la otra, vos decís, bueno, mira, acá hay un equivalente reductor. Acá sucedió una oxidorreducción. ¿Sí? Alguien perdió y alguien ganó electrones. Pero vuelvo otra vez sobre esto que es muy importante. El fenómeno es de oxidorreducción. No puede suceder o la oxidación o la reducción. Solas, individuales no. Sí o sí las dos. De acá vuelvo otra vez a poner en contexto la importancia de las vitaminas. Cuando una enzima, de acuerdo a su función, es una enzima de oxidorreducción, es decir, una enzima que va a participar en un proceso en donde un compuesto va a ganar electrones y otro va a perder. O al revés, ¿no? Cuando esas enzimas participan en estas reacciones de oxidorreducción, la vitamina es aquella molécula que juega esta capacidad de aceptar y sostenerlo al electrón y entregarlo cuando hace falta. Entonces, si un compuesto pierde un electrón, ese electrón que perdió para convertirse en otro, lo toma la vitamina. Y la vitamina pasa a su forma oxidada. Por eso existe el NAD reducido y el NAD oxidado. Por eso existe el FAD reducido y el FAD oxidado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o ganó un electrón, la vitamina, o esa vitamina se encuentra con un electrón perdido, que no lo tiene. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando gana el electrón, la vitamina, después en otro lugar, o más adelante en la misma reacción, puede entregarlo a una molécula que lo necesita. Pero los electrones nunca están solos. Por esa razón, Profe, al electrón generalmente se lo denomina en estos procesos metabólicos como equivalentes reductores. ¿De acuerdo, Ana? Fíjense que vuelvo otra vez al ejemplo de las cremas, de todas estas cosas antioxidantes, estos complejos vitamínicos que venden en la farmacia, anti-age, anti-envejecimiento. Bueno, precisamente el rol que tienen es que estas emulsiones poseen vitaminas que tienen la capacidad de capturar, de tomar electrones que accidentalmente pueden quedar libres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo sucede que, sin dudas, que tal cual como comentas en el chat, Eugenia, que precisamente las vitaminas se oxidan y se pueden reducir? Lo vamos a ver ahora en pequeños ejemplos que yo les voy mostrando en las cascadas de la vía que voy a compartir con ustedes. Entonces, ¿cómo es de que estas vitaminas son antioxidantes? Pues es muy simple. Nuestro organismo, en nuestro proceso metabólico, pueden suceder algunas reacciones incompletas y pueden llegar a generarse lo que se conocen como los radicales libres. Los radicales libres, los peróxidos, los superóxidos, son moléculas que tienen por ahí electrones de más
Y estos electrones pueden afectar a los lípidos, pueden modificar otras moléculas. Son moléculas no muy complejas estructuralmente, pero desde el punto de vista de la fórmula química, pero tienen esta característica. Pueden lesionar las membranas. Por eso los radicales libres o el metabolismo oxidativo incompleto, el sedentarismo, el tabaco, fumar fundamentalmente produce muchos radicales libres. Están asociados a fenómenos en donde los electrones afectan los lípidos de membrana, los fosfolípidos de membrana, modifican la conformación del ADN, hacen que se expresen algunos genes que estaban inhibidos, participan en fenómenos de la expresión de oncogenes, ¿de acuerdo? Así aparece el cáncer, de muchas maneras puede aparecer, pero esta es una de las tantas formas. Entonces, ¿qué tienen estas cremas estos antioxidantes? Y bueno, tienen compuestos, que son las vitaminas fundamentalmente, que están al acecho de encontrar electrones libres o estos compuestos que son superoxidantes, y bueno, capturarlos ellos. ¿Para qué? Para que no dañen las moléculas del sistema biológico, ¿de acuerdo? De la célula. Entonces, ahí encuentran ustedes un fundamento del propósito de los antioxidantes, las cremas anti-envejecimiento y todas estas cosas, ¿no? La importancia de la vitamina A, la vitamina... bueno, van a encontrar muchas. Cuando lean es muy importante leer los recipientes. Muchas veces compramos cosas por la propaganda, pero bueno, hay que ponerse a leer y ahí ustedes van a ver que tiene ácido pantoténico, de que tiene niacina, riboflavina. Bueno, cuando empiecen a mirar todas esas cosas, ustedes piensen, ah, qué buena onda. A ver, voy a leer esto, voy a googlear y me doy cuenta que es una vitamina de oxidorreducción. ¿De acuerdo? Entonces, el café, fumar, el sedentarismo, todas estas combinaciones de cosas que hacen que uno envejezca de una manera más acelerada, tiene que ver con el hecho de que no hay un metabolismo oxidativo. ¿Pero por qué se llama así oxidativo? Por una cuestión de simpleza, porque si vos decís oxidativo, quiere decir que hay alguien que se reduce, ¿de acuerdo? Entonces, la forma completa de decirlo es el mecanismo óxido-reductivo o el metabolismo óxido-reductivo. Lo que pasa es que ya se sobreentiende en biología, cuando hablas del metabolismo oxidativo de tu cuerpo, sabes que alguien se está reduciendo cada vez que se está perdiendo un electrón y viceversa, ¿no? Entonces, ahí es el valor, es la importancia, es la fuerza de la presencia de las vitaminas. Pero también de algunos oligoelementos. Vieron que en nutrición dice micronutrientes y uno se compra un lácteo de estos chiquititos. El café tiene cafeína y la cafeína es una anfetamina, ¿sí? Y así como la nicotina, todo termina en ina, cuidado, ¿eh? Teína, mateína, teofilina, ¿sí? Provocan un estrés oxidativo de las células. ¿Qué quiere decir estrés oxidativo de la célula? Quiere decir que los fosfolípidos de la membrana se oxidan y al oxidarse se cambia su estructura y al cambiar su estructura la célula es reconocida como no propia porque nuestro cuerpo está permanentemente midiendo, ya lo van a ver en segundo año esto con el sistema inmunológico, está midiendo qué cosa es propia y qué cosa no es propia. En algún momento una célula envejece. ¿Por qué envejece? ¿Por qué se lisa? No solamente porque va a apoptosis como ustedes estudiaron en histología, que es legítimo, es verdadero, es así. La apoptosis es ese reloj biológico que tiene marcado el genoma de la célula que dice, hoy esta célula muere, ¿no? Esa es una señal que está marcada, pero ¿qué sucede? Sucede que el sistema inmunológico va identificando si las células están con sus fosfolípidos de membrana íntegros. Cuando están oxidados, peroxidados, ya sabe que la membrana está lesionada y automáticamente es fagocitada para ser reemplazada por nuevas. Entonces este proceso tiene que ver con el envejecimiento celular. También marca el tiempo de vida media de las células. Y eso depende de la conducta y el hábito de vida que nosotros tengamos. El deporte, la alimentación, ¿de acuerdo?
la no incorporación de sustancias peroxidantes o tóxicas, como les decía recién, por ejemplo, la nicotina. Por eso es que está totalmente contraindicado en el embarazo, fundamentalmente en el primer trimestre, el tabaco, ¿no? En cualquiera de sus formas. Entonces, una gestante no debe estar en un ambiente de fumadores. Un niño no debe estar en el ambiente de fumadores. Esa es la razón por la cual el fumador tiene mucho más deteriorada la piel, tiene más deteriorado el cabello. Bueno, porque evidentemente todas estas moléculas provocan la liberación, la promoción de radicales libres. Aparte de otros fenómenos que durante el primer año vamos a estudiar y van a ver que es muy interesante, es sumamente interesante. Pero bueno, no quiero que vayamos usando el tiempo para hablar de cosas generales. Me gustaría que tengan hoy un perfil de qué es lo que le pasa a nuestro metabolismo. Entonces, ya saben que las enzimas que intervienen en los procesos de oxidorreducción son necesarias y obligatorias. A ver, y acá podemos dejar de lado un mito, ¿no? El mito de subí de peso porque me dieron muchas vitaminas. Y no, yo diría que no podemos decir esto, porque anoten lo que voy a decir en este momento. Las vitaminas, de acuerdo a su solubilidad, se pueden clasificar en dos categorías o dos grandes grupos. Las hidrosolubles y las liposolubles, es las que son solubles en el agua y las que se encuentran solubles en el tejido graso, ¿sí? De los alimentos, en la grasa de los alimentos. Entonces, si ustedes piensan, nuestro intestino tiene un ambiente acuoso, nuestro riñón produce la orina y excretamos orina. Entonces, si a ustedes les habrá sucedido en alguna oportunidad que les han dado vitaminas, porque es muy frecuente, viste, que siempre los papás tenemos ese exceso de protección y sentimos que nuestro hijo debe tomar vitaminas para que crezca más sano, para que, porque está estudiando, porque, bueno, y vos tomas la vitamina y de repente orinás del color de la vitamina, hidrosolubles y liposolubles, ¿de acuerdo? Solubles en grasas. Orinás del color de la vitamina o quizás hasta tiene el olor, la orina, del comprimido que consumiste, ¿no? Te tomás la vitamina, el complejo vitamínico, y orinás con el mismo color y el mismo olor que el comprimido. ¿Y por qué? Y porque las vitaminas el cuerpo las requiere en muy pequeñas concentraciones. Entonces el exceso de estas concentraciones se excretan por el intestino o se excretan por la orina. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que consumir vitaminas tiene que ver con un análisis de un médico, con una evaluación nutricional, porque no siempre tiene sentido que consumir vitaminas sea una oportunidad porque tal vez no tenés un déficit de vitaminas. ¿Está bien? Entonces, las vitaminas, como son segundos factores, segundos sustratos obligatorios de las enzimas, lo único que van a hacer, van a estar presentes, van a ser suficientes y necesarias para que las enzimas trabajen a la velocidad correcta. Pero esto no tiene nada que ver con engordar o adelgazar, ¿sí? Le da una oportunidad de que no haya un déficit en el metabolismo óxido reductivo del cuerpo. Entonces, no a la automedicación, sí a una muy buena evaluación clínica y una muy buena evaluación nutricional, ¿de acuerdo? Eso ténganlo como premisa y siempre el médico, ustedes ya se están constituyendo como médicos, el médico siempre enseña con el ejemplo, debería enseñar con el ejemplo. Así que bueno, espero que empiecen a enseñar que no tienen que fumar, ¿de acuerdo? Primero si hay un ambiente de niños. Y les cuento una cosa, que si fuman afuera y entran a la casa donde está el hermanito más chiquito, simplemente el olor del tabaco es condición suficiente y necesaria para contaminarlo al chico, ¿sí? El ambiente del fumador es un ambiente viciado. Siempre y cuando haya olor a cigarrillo o a cenicero, hay compuestos volátiles que se inhalan, así no sea el humo, pero son principios que provocan radicales libres y provocan daño.
Así que, por favor, chicos, eh, hagan una revisión de eso. Bueno, queda por cuenta de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es el metabolismo oxidativo? El metabolismo oxidativo de nuestro cuerpo es esto, ¿no? O sea, desde mi mirada es una, una adecuada gestión de la transferencia de electrones. ¿Hacia dónde? Y de todas las macromoléculas hacia la mitocondria. Vieron que la mitocondria dicen que es la organela que le llaman la moneda energética, ¿no? La unidad energética. ¿Y por qué energía? ¿Cómo es posible que yo consuma hidrato de carbono, supongamos como fideos, y vos mirás el paquete y dice contiene tantas kilocalorías por porción, ¿no? Entonces, puedes decir kilocaloría como una unidad de energía, una unidad de trabajo, pero es un fideo seco, que es una pasta seca, o es una pasta húmeda, pero esto me da energía. ¿Cómo es que esto me da energía? ¿Cómo es que cuando saludo y le doy la mano a un conocido, hay veces que te da, viste, esa chispa, esta corriente eléctrica de la estática, le dice uno? Pero, ¿cómo es que hay energía para que nuestros músculos se muevan? ¿Cómo que el tejido adiposo, los lípidos almacenan energía? Si resulta que no brillan en la noche, ¿cómo que almacenan energía? Eh, ¿Nunca se preguntaron esas cosas? Bueno, en medicina tienen que preguntarse las cosas, ¿sí? Porque eso te ayuda a revisar, a reflexionar. Eh, ¿Cómo que la mitocondria es la unidad energética de la célula? Ahí aparecen, en el secundario es muy probable que te hayan dicho en alguna ocasión, aparecen las monedas de energía, que son unas moléculas que se llama el ATP. Bien, entonces el último enlace del ATP es rico en energía. Y sí, pero yo no me conecté a un cargador, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, Jenny. Eh, lo que pasa es que ahí tu pregunta respecto del descanso, eh, tenemos que definir qué es sedentarismo y qué es descanso, ¿no? Eh, pero ya vamos a ir ahí, porque también podemos revisar qué le pasa, por qué los bebés duermen tanto, y duermen para crecer y para engordar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas para analizar. Eh, Mientras dormimos tenemos mucho gasto energético porque sentimos que dormimos, pero nuestro cuerpo no para, ¿eh? Sigue funcionando, sigue latiendo, las secreciones. Bueno, pero ya vamos a ir ahí. Eh, Perdón que quiero tratar de llevar un hilo conductor, así vemos el metabolismo unido, para que ustedes tengan la idea general. Entonces, fíjense que cuando un electrón cambia de una molécula a la otra, ustedes recuerden que el electrón tiene energía, ¿sí? Entonces, cuando cambia el estado de oxidación, pasa de una molécula a otra, va teniendo saltos energéticos. Estos saltos energéticos eléctricos son los que se acumulan en el enlace del ATP. Y ese es el rol de la ATP sintetasa, de la síntesis del ATP en la mitocondria. Es decir, que la energía eléctrica para el trabajo muscular, para el trabajo de transporte, para el trabajo de la concentración de proteínas, para el impulso nervioso, para todo lo que ustedes miran en el cuerpo, es el resultado de estos cambios de estado de oxidación del electrón en distintos compuestos. O sea que cuando va sucediendo el metabolismo de nuestro cuerpo, de las moléculas, de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas que yo he consumido, cuando eso se va procesando, van electrones cambiando de la energía potencial, y esa energía potencial es la que después se va a constituir en la molécula y en el enlace del ATP. Entonces, de ahí aparece esta justificación, esta acreditación de que los alimentos tienen kilocalorías. Vieron que uno en verano dice, oh, estoy comiendo muchas calorías. O en verano, bueno, hay que aflojar las calorías porque si no el flota. eh, o, o por ahí te sucede que haces mucho deporte y adelgazás. Entonces te vas al nutricionista y te dice, mira, vamos a aumentar la carga calórica para que tu demanda de energía muscular esté cubierta con la ingesta. O sea, siempre hay que tener un balance en este sentido, porque si no,
vas a ir en detrimento de tu organismo, de tu cuerpo, ¿no? Y cuando vos consumís las moléculas y llegás a consumir las proteínas del músculo en la tercera edad, casi en la etapa terminal o en el cáncer, bueno, entras en lo que se denomina el estado de la caquexia, ¿sí? Es decir, ya esta degradación por supervivencia celular de las proteínas, ¿no? Entonces empezás a perder masa muscular y todas estas cosas. Como verán, la materia se vuelve, hacia primer año se vuelve tremendamente interesante. Así que me gustaría que queden entusiasmados de que el cursillo no es difícil, es un momento, es una etapa, pero entiendan que vienen cosas de conocimiento hermosas para primer año. Pero bueno, basta de hacer propaganda de primer año, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que hace todo el metabolismo del cuerpo? El metabolismo del cuerpo va a tratar de llevar los electrones al lugar correcto, para que no queden sueltos. Y también llevar esta energía. Porque en la tercera edad hay balance, se llama balance nitrogenado negativo. En el cáncer, cuando sos muy viejito, muy anciano, empieza tu masa muscular a reducirse. ¿Por qué? Porque se degradan las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, todo el nitrógeno que vos consumís no se retiene, sino que se pierde, ¿sí? Eso es un balance negativo. Y el balance positivo es el que tiene una embarazada o un adolescente que está creciendo. Todo el nitrógeno de las proteínas que consume lo retiene en su cuerpo y lo manda a lo estructural, ¿de acuerdo? Al metabolismo, al anabolismo. Entonces, el balance, el equilibrio de nuestro cuerpo son procesos anabólicos de biosíntesis y catabólicos. Cuando estos suceden de manera equilibrada, bueno, nos estamos desarrollando de manera normal. Pero si predomina el catabolismo, la degradación, bueno, nuestro cuerpo va reduciendo las macromoléculas, se va reduciendo en cantidad, en proporción. Si estás anabólico, estás creciendo, ¿sí? Te está aumentando el volumen, la masa muscular, estás creciendo en el esqueleto óseo, bueno, te estás desarrollando. Entonces, el desarrollo normal de un individuo sería, desde que nace hasta que crece, predomina el anabolismo, después te mantienes en un estado de un equilibrio bastante dinámico y después comienza a predominar el catabolismo. Y todo esto va a depender de que si vas al gimnasio, si te ocupas de una buena dieta, por supuesto que lo puedes modificar. No quiere decir que todos vamos a la autodigestión, así por decirlo de una manera violenta, ¿no? Todo tiene que ver con el compromiso que uno tenga con la salud, ¿no? Entonces, todas las vías metabólicas, sí o sí, de una manera u otra, pasan por el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también conocido, como les dije, como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, sucede en la matriz de la mitocondria. Y esto lo anotan, por favor. Sucede en la matriz de la mitocondria. Y la reacción con la que inicia el ciclo de Krebs, con la que sucede el ciclo de Krebs, es la molécula de acetilcoenzima A que reacciona con el oxalacetato. Esta que está aquí. Esta es la primera reacción del ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A y oxalacetato. Eso lo notan porque es la reacción con la que inicia el ciclo de Krebs. Y cuando esto sucede, este ciclo, como verán, tiene partes que regresan, que son reacciones reversibles, ¿lo ven? Y hay otras en las que no son reversibles. Pero ustedes miren el detalle. Cuando no son no son reversibles, perdón, ustedes van a ver que acá hay un NAD con el signo más oxidado, ¿eh? Y esta reacción no es reversible. ¿Qué sucedió? Este NAD oxidado es la vitamina que está dentro de la mitocondria. ¿A qué pasó? A NAD reducido. Quiere decir que en nuestras vías metabólicas, en todas, las reacciones que son irreversibles, estas que van en un solo sentido, lo son porque en ese lugar sucede un cambio energético, un salto energético, un cambio de estado de oxidación. Algo se oxida y otra cosa se reduce. ¿Está bien? Oxalacetato, está escrito acá.
Ya lo van a ver en el libro porque esta diapositiva que les estoy compartiendo está sacada de Wolf. ¿Eh? Así que ahí lo van a ver con mayor claridad. Entonces, chicos, cuando hay una reacción que es irreversible, generalmente ahí ha sucedido un proceso de óxido-reducción. Entonces, ustedes piensen, el NAD oxidado se ha reducido, ganó un electrón. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, esa molécula tiene el electrón de algún compuesto que lo cedió, en este caso es el isocitrato. Pero bueno, en general ustedes lo miran de esta manera al metabolismo. Entonces, fíjense qué valor, qué importancia tiene la vitamina. Así como el ciclo de Krebs produce equivalentes reductores, que serían NAD reducidos, también producen FAD, que es riboflavina, es otra vitamina del grupo B, reducido también. Es decir, que estas moléculas que están acá en la matriz de la mitocondria, de esta organela que ustedes estudiaron, tienen un electrón que se lo tienen que entregar tarde o temprano a alguien. Desde ya tengan la certeza que se lo van a entregar a la cadena respiratoria para fabricar o sintetizar ATP. Ya lo vamos a ver ahora. Pero el ciclo de Krebs no solamente sucede produciendo electrones para la cadena respiratoria, también en ese proceso se sintetizan ATP, ¿de acuerdo? Entonces, por cada vez que sucede una vuelta del ciclo, se producen equivalentes reductores y se sintetizan ATP, GTP, ¿de acuerdo? Moléculas que ustedes estudiaron como segundo mensajero y todas estas cosas. O sea que todos los ciclos metabólicos de nuestro cuerpo también producen ATP por ellos mismos, ¿sí? Producen energía. No solamente la mitocondria, sino que todas las vías metabólicas, hay algún punto en donde producen ATP, pero tal vez más adelante consumen. Entonces, es como que son autosuficientes. ¿Eh? Pero yo quiero que ustedes miren al ciclo de Krebs de esta manera, como un ciclo que comienza con el acetil-CoA y el oxalacetato, es la reacción con la que se inicia, que se generan equivalentes reductores, que son precisamente estas moléculas de vitaminas reducidas que poseen el electrón para llevarla a la cadena respiratoria, y que también en el ciclo, por cada vuelta, se produce ATP. Entiendan que el ciclo de Krebs se la conoce como el nudo metabólico a esta formulación. ¿Por qué el nudo metabólico? Porque el ciclo de Krebs participa en el anabolismo y en el catabolismo. Es decir, que el ciclo de Krebs sirve para sintetizar moléculas, pero también se utiliza para degradarlas. Entonces, por esa razón, se dice que el ciclo de Krebs es anfibólico. Es catabólico y también es anabólico. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver integrado. Bien, entonces en la matriz de la mitocondria sucede este fenómeno. La acetil-CoA se mete al ciclo de Krebs, da una vuelta y produce equivalentes reductores, electrones unidos a vitaminas, ¿sí? Y produce ATP. Bien, ¿qué sigue después de esto? Acá aparece una pregunta interesante. ¿Recuerdan que yo les dije que las vitaminas, el NAD y el FAD, todas las vitaminas se clasifican en hidrosolubles y en liposolubles? Bueno, el NAD y el FAD pertenecen al grupo de las hidrosolubles. Y yo estoy hablando en la matriz de la mitocondria, dentro de la mitocondria, pero las reacciones químicas que suceden en el citoplasma y que producen equivalentes reductores, ¿cómo la vitamina NAD reducida o FAD reducida del citoplasma, de otras vías metabólicas, logra llegar a la mitocondria? Se logra meter. Si la vitamina es hidrosoluble, no puede atravesar la membrana lipídica de la mitocondria. Y encima tiene doble membrana la mitocondria. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo los electrones que están en el citoplasma llegan para poder ser utilizados en la síntesis del ATP? Anoten esta palabra, que no le voy a preguntar con este detalle así, pero lo hacen a través de lo que se denomina un sistema de lanzaderas. El sistema de lanzaderas, ¿qué son? Son proteínas que están en la membrana externa de la mitocondria que le permiten a las vitaminas reducidas entregar el electrón, y esta proteína se la entrega
una vitamina oxidada que lo va a recibir. Entonces, si este es el citoplasma y esta vitamina tiene un electrón, lo va a entregar para que adentro alguna vitamina oxidada lo reciba. Es decir, como que trasladan el electrón hacia el interior, pero el electrón nunca está suelto. Entonces, de esta manera, las vitaminas que están en el citoplasma no entran a la mitocondria y las que están en la mitocondria no salen. ¿Por qué? Porque no pueden atravesar la membrana. Porque son hidrosolubles. Es un principio básico y fundamental de la química. Los hidrosolubles no se solubilizan en grasa, entonces las vitaminas no pueden atravesar la membrana. Entonces, ¿qué hace la biología? Y bueno, pone al servicio de este fenómeno una proteína, son varias, que se denomina el sistema de las lanzaderas. Vuelvo a repetir, el sistema de lanzadera tiene por objetivo, por propósito, transferir los equivalentes reductores del citoplasma, pasarlos al interior de la mitocondria para que ya estén disponibles para ser utilizados en la cadena respiratoria. Bueno, acá les estoy mostrando los sistemas de lanzadera, pero el propósito es simple, miren. El NAT reducido entrega el electrón para entrar a través de una proteína y adentro una vitamina oxidada lo recibe y se reduce. Entonces, el electrón que estaba acá afuera ahora está aquí adentro. ¿De acuerdo? La vitamina que recibe está en la matriz de la mitocondria. ¿De acuerdo? Recuerden que la vitamina que lo recibe está en la matriz. ¿Por qué? Porque precisamente en la matriz de la mitocondria sucede el ciclo de Krebs. Y en la membrana interna está la cadena respiratoria. Hacia allá vamos nosotros ahora. Esta es la representación de la cadena respiratoria. De manera tal que ustedes recuerden que la cadena respiratoria, lo han estudiado en biología, son unidades de oxidorreducción que se llaman complejos, complejo 1, complejo 2, complejo 3, ¿se acuerdan de eso? Complejo 4, que también está la ubiquitina o la coenzima Q, esta que está acá, la coenzima Q, que unía el complejo 1 con el complejo 2 para transferir los electrones hasta el aceptor final, que es el oxígeno. Recuerden, ¿qué es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria es un conjunto de reacciones químicas de óxido-reducción que tienen como propósito tomar los equivalentes reductores, los electrones, y llevarlos hasta la molécula que al final del camino lo acepta. Es el aceptor final, que es el oxígeno. Y esta es la razón por la cual nosotros somos individuos aeróbicos. Y necesitamos el oxígeno porque el oxígeno acepta los electrones de todo el metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Entonces la cadena respiratoria va a través del mecanismo de oxidorreducción, va a ir pasándose de un complejo al otro los electrones hasta que los entrega al oxígeno. Pero en este proceso, ¿qué sucede? En este proceso sucede el fenómeno de la síntesis de ATP, que ahora les voy a comentar cómo sucede este fenómeno. Ya lo han visto en biología, pero estoy reforzando el contenido. Esta diapositiva que les estoy compartiendo está en el Harper y tiene valor para pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que entender que la cadena respiratoria puede inhibirse, se puede bloquear. Y es importante entender o reconocer qué cosas o qué compuestos pueden bloquear la cadena respiratoria o pueden bloquear la síntesis del ATP. Y bueno, precisamente acá están los ejemplos, ¿no? Donde está el signo negativo, ustedes acá van a identificar algunos inhibidores. Entre ellos van a encontrar que acá se encuentra un veneno que es el cianuro, o el monóxido de carbono de las estufas, ¿viste? Cuando las personas se intoxican con monóxido de carbono, acá lo ven, acá está. El monóxido de carbono no solamente que ocupa la hemoglobina, sino que, mira, en la edición 14, en la 16 y en la 32 está esto, ¿sí?
el monóxido de carbono también actúa inhibiendo la transferencia de electrones hacia el oxígeno, que es el aceptor final. Que, bueno, de esta manera, si el electrón no llega al oxígeno, no hay síntesis de ATP. Y si no hay síntesis de ATP, no hay bomba de sodio y potasio ATP dependiente. El sodio no sale de la célula, se queda dentro de la célula, y como el sodio es altamente higroscópico, toma agua, la célula se comienza a hidratar, entra el agua y la célula estalla. Entonces, por eso es tan importante que suceda la bomba de sodio y potasio ATP dependiente. Sale el sodio y entra potasio. ¿Por qué? Porque el sodio retiene muchísima agua como ion. Entonces, saca el sodio de la célula para que la célula no se llene de agua en el citoplasma hasta que colapse su pared. Cuidado que es muy interesante todo esto, porque esto tiene que ver con lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando perdemos la vida, ¿sí? Todas las células dejan de contar, de tener ATP, y bueno, precisamente de esa manera se van rompiendo las membranas de todas las células de nuestro cuerpo y se liberan proteínas, enzimas, y sucede el rigor mortis y todas estas cosas que a nuestro cuerpo le sucede, ¿sí? Ahora vamos a hablar del ATP. Entonces, fíjense una cosa, chicos. Ustedes entiendan lo siguiente. Por cada paso de electrón en los complejos, sí. Bueno, eso, sintetasa o sintasa depende del traductor del español de la editorial, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿ok? Si al profesor Negrete le gusta sintetasa, me parece bárbaro. O sea, para nosotros ya saben que es sinónimo, es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo importante que hay que destacar? Ustedes ya saben de biología que cada vez que pasa por el complejo 1, por el complejo 2, o por el 3, o por el 4, cada vez que pasa un electrón, se produce un intercambio de protones. Recuerden que esto está en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, pasa por el complejo 1 el electrón, salta un protón hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Y así va sucediendo. Por cada complejo van saltando electrones. De manera tal que se produce lo que se denomina el efecto de condensador. ¿Ven? Esto que está acá. Cuando el NAT reducido entrega un electrón al complejo número 1, que son reacciones químicas, que ustedes en biología lo han visto, los citocromos, ¿sí? Este electrón va a llegar a la ubiquinona, y cuando sucede esto, se abre una porina, se abre un poro, y pasa un protón desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Bueno, sigue el electrón sucediendo por óxido-reducción, pasa por el complejo 3, otro chorro de protones. Otro chorro de protones hasta que llega al oxígeno. ¿Pero qué sucede en esto? Sucede que en la membrana interna de la mitocondria, de un lado hay muchísimas cargas positivas y del otro lado hay muchísimas cargas negativas. Ese fenómeno se llama efecto condensador. Entonces, cuando las cargas positivas son tan grandes de un lado y las negativas tan grandes del otro, hay una diferencia de potencial eléctrico muy significativo. Esa diferencia de potencial eléctrico genera un shock energético, es como el efecto condensador del cielo en una tormenta. La Tierra tiene una densidad de carga eléctrica y la tormenta tiene otra, de forma tal que es tan grande la diferencia de potencial que en algún momento se ve un rayo de electricidad, ¿no? ¡Boom! Y explota el rayo. Bueno, ese rayo de electricidad, literal, compensa las cargas entre las dos superficies, pero ese rayo no se pierde. Esa electricidad, esa diferencia eléctrica, es la que se almacena en el ATP. Ahí aparece la energía eléctrica del tercer enlace de ATP. ¿Está? Y eso tiene que ver con la ATP sintasa. Entonces, la cadena respiratoria, lo que va a hacer a medida que pasa el electrón hasta que llega el oxígeno, van a ir intercambiándose desde la matriz hacia el espacio intermembrana protones. Cuando hay la suficiente cantidad de protones y la diferencia de cargas es lo suficiente y necesaria, bueno, esto también muestra lo mismo, ¿no? Que los protones salen. La ATP sintetasa lo que hace es
retorna los protones que estaban de un lado en exceso y ahí se produce el shock eléctrico de la constitución del enlace rico en energía. ¿Ve? ADP más fósforo inorgánico que se convierte en ATP. Miren. Y esto tiene que ver, creo que tengo una... Acá es el mismo resumen. Sucede la cadena respiratoria, ven cómo se comienzan a concentrar las cargas positivas en el espacio intermembrana porque salen los protones. Bueno, cuando es suficiente la cantidad de cargas positivas y por consiguiente las negativas que quedaron acá, fíjense que la ATP sintetasa devuelve los protones y en ese acto se constituye el ATP. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la proteína, la ATP sintetasa, que es la que va a ir girando a medida que van volviendo los protones. Y esto va a provocar la unión del fósforo, de este fosfato inorgánico, en el último enlace del ADP, ¿sí? Hay un giro, está muy bonito, busquen en YouTube, hay una animación de de la ATP sintetasa. Hay una animación que muestra cómo cada vez que vuelven protones, gira la proteína y comienza a forzar la constitución del ATP. De esa forma, en el tercer fosfato, en el enlace del tercer fosfato, está condensada la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, no se sintetiza ATP si no hay ADP disponible. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio físico. ¿Para qué? Para que se gasten los electrones y haya un flujo de electrones adecuado para el metabolismo del cuerpo. ¿Qué pasa cuando estamos sedentarios? Esto que ven acá tan difícil lo vamos a mirar de una manera simple, no se preocupen. Sí, el balance de ATP, recuerden, de acuerdo a si es NAD o es FAT, el balance de ATP es de 3 ATP o de 2 ATP. Eso dependía de que si entraba en el complejo 1 o en el complejo 2 el electrón. ¿Se acuerdan? El FAT cuando entra en el complejo 2, miren, cuando entra acá salta el complejo 1, por lo tanto se produce 1 ATP, 2 ATP. Si es el NAD, entra en el complejo 1, se produce 1, 2, 3 ATP. ¿Sí? Recuerden que esto es un ciclo, ¿no? Que está sucediendo de manera permanente. Bueno, y esta diapositiva así que se ve tan compleja, no se estresen. Es simplemente para que ustedes tengan una primera imagen visual y con esto ya vamos a ir terminando la clase, que sería una manera de mostrar cómo se integra el metabolismo. ¿Por qué? Porque, bueno, acá lo que está mostrando es, en esta vía, es la degradación de la glucosa. Si yo consumí hidrato de carbono, consumí glucosa, bueno, se va a procesar y en ese fenómeno de procesarse, fíjense, se produce ATP, se van a producir equivalentes reductores. Fíjense, por acá se libera un ATP, acá se libera otro, pero al principio se consume uno, ¿ven? O sea, esto que yo les decía, en las vías metabólicas se sintetiza ATP porque tal vez más adelante se necesita y se consume, ¿sí? Son como autosuficientes. Entonces, el proceso de degradación de una molécula, de las moléculas biológicas, la cadena carbonada de ellas, llega siempre a piruvato. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A y forma la primera reacción del ciclo de Krebs. ¿Ven? El piruvato se convierte en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, junto con el oxalacetato, desencadenan la primera reacción del ciclo de Krebs. Cuando sucede el ciclo de Krebs, se producen equivalentes reductores que van a llevar el electrón a la cadena respiratoria para que cada vez que el electrón pasa por los complejos, hay un flujo de protones que después vuelve con la síntesis de ATP. ¿Está? Ese es el resumen global. Pero miren qué interesante cuántas cosas suceden. Los ácidos grasos, cuando se degrada la cadena carbonada de los ácidos grasos en nuestro cuerpo, cuando estamos consumiendo el tejido adiposo en el gimnasio, en el ejercicio físico, cuando estamos sacando la energía de los lípidos, bueno, los ácidos grasos se constituyen, se convierten en acetil-CoA, y el acetil-CoA provoca la primera reacción del ciclo de Krebs.
movimiento de electrones, síntesis de ATP. Por esa razón, los ácidos grasos son ricos en energía, ¿sí? Fíjense otra cosa que interesante. Bueno, pueden entrar ácidos grasos, pueden entrar cadenas carbonadas. Es decir, yo puedo degradar proteína y la parte carbonada de la proteína también se mete a el ciclo de Krebs. Estos círculos que están acá es la entrada de los aminoácidos. Cuando yo degrado las proteínas, la parte carbonada de los aminoácidos entran en esos puntos. Y tarde o temprano se constituyen en acetilcoenzima A. Pero ¿qué sucede si yo soy sedentario y yo no estoy gastando ATP? El ciclo de Krebs se frena un poquitito porque no tiene la necesidad de entregar tantos electrones. Entonces, cuando se frena un poquitito, es como que las otras vías comienzan hacia atrás. Entonces, de golpe, sentís que si vos consumís hidratos de carbono, en vez de entrar al ciclo de Krebs para degradarse, bueno, pegan la vuelta para sintetizar lípidos. Y esa es la razón por la cual los hidratos de carbono te hacen engordar, ¿sí? Esa es la razón por la cual el sedentarismo te hace engordar. ¿Por qué? No gasto energía, meto muchas kilocalorías, y bueno, y el ciclo de Krebs, si no tiene ADP, porque no lo gasto al ATP, ¿a quién le da el electrón? Y se frena un poquitito y la vía se va escapando por algún lugar, por ejemplo, síntesis de lípidos. Y por eso engordamos. Y por eso decimos que el tejido adiposo sirve para almacenar lípidos y almacenar energía. Lo difícil es después sacarlo al lípido de ahí de donde está y llevarlo otra vez para degradarlo, ¿no? Eso tiene que ver con la dieta y la actividad física. Bueno, pero también, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Si consumimos muchos hidratos de carbono, pero hago mucho ejercicio, obviamente la demanda mecánica de levantar pesa o de trotar o de hacer ejercicio hace que haga falta mucho más masa muscular. Perfecto, excelente. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hace el ciclo de Krebs? Y el ciclo de Krebs, como es anfibólico, y bueno, va a dar vueltas para que tengas ATP, pero también va a producir un montón de intermediarios que van a ir a la síntesis de proteínas. Entonces después ya se te acabó el desayuno, seguís haciendo ejercicio, comienza a degradar los lípidos. Y al degradar los lípidos, en vez de acumularse los lípidos para producir energía, pegan la vuelta y sirven para la síntesis de proteínas. Entonces la integración metabólica de nuestro cuerpo, para cerrar, pasa por el ciclo de Krebs, ¿sí? Ahí se evidencia por qué razón sintetizamos proteínas, por qué razón sintetizamos lípidos. Ahí se evidencia también que hacia el mismo lugar, hacia el mismo ciclo, llegan las proteínas que yo degrado, los lípidos que degrado, los hidratos de carbono que yo consumo para degradar. Toda esta dinámica depende del balance bioenergético de nuestro cuerpo. ¿Cuánto consumo? ¿Cuánto gasto en actividad física? Por eso es tan importante y es tan valioso el deporte, y lo vamos a analizar al deporte en otros contextos metabólicos bioquímicos en primer año. Pero yo quería hoy terminar la clase con esto y terminar el cursillo, los contenidos del cursillo, con esta clase que me parecía que le da razón de unir y estudiar todo, la biología, y entender que la química y que la física están todas unidas y para nuestro cuerpo son básico y fundamental, ¿de acuerdo? Así que bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy y última clase para nuestra materia. Hasta metabolismo intermediario van las preguntas de parcial, es decir, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, inhibición de la cadena respiratoria y el capítulo metabolismo intermediario, ¿sí? Que en resumen es nada más que esto que yo les estoy acá poniendo en la teoría. Sí o sí, todas las moléculas de una manera u otra pasan por el ciclo de Krebs, que es anfibólico, ¿ok? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. No sé si tienen algún comentario. Voy a dejar de grabar esto, así ya no es tan largo el video.